Era una noche despejada de otoño de 2024. Los rascacielos de Nueva York brillaban intensamente, como faros que guiaban la mirada de los que observaban el horizonte. Las calles de la ciudad, siempre llenas de vida, parecían calmadas esta noche, a pesar del constante bullicio que caracterizaba a la Gran Manzana. Sin embargo, algo extraño estaba a punto de suceder, algo que nadie podría haber anticipado. Un grupo de amigos paseaba por el puente de Brooklyn, charlando y disfrutando del aire fresco. A pesar de la brisa fría, se sentían tranquilos. La ciudad parecía dormir, pero las estrellas, invisibles a través de la contaminación lumínica, comenzaban a revelarse con el paso de los minutos. Fue entonces cuando, sin previo aviso, una luz blanca y brillante cruzó el cielo. «Mira eso», gritó uno de ellos, señalando hacia el firmamento. La luz era tan intensa que parecía eclipsar incluso las luces de los edificios cercanos. El objeto flotaba en el aire por un momento, suspendido en la oscuridad sin emitir ningún sonido. Luego, con una rapidez impresionante, desapareció, dejándolos a todos atónitos. No sabían qué pensar, pero había algo en sus mentes que les decía que esto no era un fenómeno común. A medida que el grupo regresaba a su destino, los murmullos de incredulidad seguían en sus cabezas. A solo unos kilómetros de allí, en Hoboken, una pareja que paseaba por el puerto observaba el horizonte de Nueva York, disfrutando de una vista pintoresca de los rascacielos reflejados en el agua. De repente, sus ojos se fijaron en una luz plateada cruzando el río Hudson. Al igual que los amigos en Brooklyn, la luz parecía detenerse brevemente antes de seguir su camino hacia el norte, desvaneciéndose en la neblina. El avistamiento fue reportado a la policía, pero como era de esperarse, las autoridades rápidamente desestimaron los relatos. Sin embargo, los testimonios no tardaron en llegar de otras partes de la ciudad. En las semanas siguientes, de Manhattan a Nueva Jersey, las historias de luces extrañas en el cielo se multiplicaron. Los informes se acumulaban, pero nadie sabía realmente qué estaba ocurriendo. Megan, una periodista local, había cubierto historias sobre fenómenos inexplicables en el pasado, pero nada la había preparado para esto. Ella misma había visto un destello fugaz sobre Queens la noche anterior, algo que no pudo explicar. Decidió investigar más a fondo. Quizás esto no era algo tan común como se pensaba. Esa misma tarde, un equipo de reporteros de una conocida cadena de noticias se dirigió al puente de Brooklyn, armados con cámaras y micrófonos listos para captar cualquier señal. La tensión crecía entre los periodistas mientras observaban el cielo. Pasaba un minuto, luego 2 minutos y luego nada. Todo parecía normal. Entonces, justo cuando estaban a punto de rendirse, un objeto emergió de las sombras. Era brillante, casi cegador, y se detuvo en el aire durante unos segundos. Las cámaras de los reporteros captaron el destello. Pero tan pronto como apareció, desapareció en una fracción de segundo. «Esto es real», dijo uno de los reporteros con incredulidad. «No puede ser explicado. Necesitamos respuestas». En Newark, un joven llamado Jake caminaba por una calle tranquila cuando vio algo que heló su sangre. Un objeto triangular, con luces intermitentes, flotaba a pocos metros sobre su cabeza. Jake se quedó paralizado, sin saber qué hacer. El objeto permaneció estático por unos segundos antes de ascender rápidamente, desapareciendo en la oscuridad de la noche. Jake, aterrado, reportó lo que había visto a la policía, pero al igual que en los otros casos, no obtuvo respuesta alguna. Sin embargo, algo en su relato parecía diferente. El objeto no era un dron. No era un avión. Era algo que no debería estar aquí, dijo, pero nadie le prestó mucha atención. Los reportes continuaron llegando. En Staten Island, en Jersey City, en el sur de Brooklyn, más personas afirmaban haber visto luces extrañas en el cielo, comportándose de manera inusual. No eran drones, no eran aviones comerciales. Nadie sabía qué eran.
Megan, quien había estado siguiendo los reportes, decidió entrevistar a varios testigos. Todos coincidían en algo extraño, las luces brillaban intensamente, pero luego desaparecían abruptamente, como si algo interferiera con el espacio mismo. Algunos de los testimonios hablaban de figuras extrañas que aparecían brevemente en el cielo, antes de desvanecerse de nuevo en la oscuridad. El patrón era claro: luces brillantes, desapariciones repentinas y la sensación de ser observados desde lo alto. Esa misma noche, Megan recibió un mensaje anónimo en su teléfono. Lo que has visto no es nada comparado con lo que vendrá. La advertencia la dejó inquieta, pero no la disuadió. De hecho, solo la impulsó a investigar más. ¿Qué podría estar detrás de estos avistamientos? ¿Qué mensaje estaban tratando de transmitir? La mañana siguiente, mientras Megan conducía por la autopista hacia una nueva entrevista, vio algo que la hizo frenar en seco. Un objeto oscuro, casi invisible, se deslizaba por el horizonte. Se movía con tal fluidez que parecía parte del mismo aire. Parecía seguirla. Se detuvo, observó, y cuando el objeto llegó cerca de su destino, desapareció sin dejar rastro. Esa tarde, mientras repasaba las notas de las entrevistas previas, Megan se dio cuenta de algo perturbador. Todos los avistamientos ocurrían en áreas estratégicas de la ciudad y sus alrededores. Las luces siempre aparecían a las mismas horas, alrededor de la medianoche. Era como si algo estuviera esperando a ser descubierto, como si enviaran un mensaje específico. Cuando pensaba que la situación no podría volverse más extraña, una llamada entró en su celular. El número era desconocido, y aunque pensó en ignorarlo, algo la impulsó a contestar. Al escuchar el tono distorsionado de la voz, el miedo recorrió su espina dorsal. El fin está aquí, ya es demasiado tarde. Desconcertada, Megan no sabía cómo reaccionar. ¿Quién estaba detrás de todo esto? ¿Por qué sentía que alguien, o algo, estaba observando cada uno de sus movimientos? Decidió continuar con su investigación, pero en el fondo sabía que lo que había comenzado como una simple curiosidad pronto la llevaría por un camino mucho más oscuro. La noche siguiente, mientras caminaba hacia su apartamento, Megan notó algo más. El cielo se oscureció repentinamente, como si una sombra gigante cubriera todo a su alrededor. En ese instante, una luz brillante apareció sobre Manhattan. En un principio, pensó que era un avión, pero luego se dio cuenta de que no era un objeto aéreo común. Era algo mucho más grande, más avanzado. El objeto brillaba con una intensidad cegadora y permaneció suspendido en el aire, exactamente sobre el centro de la ciudad. Esta vez, no desapareció. Permaneció allí, como si estuviera esperando algo. El pánico comenzó a invadir a Megan. El miedo que había sentido hasta ahora no era nada comparado con lo que sentía en ese momento.